Hola a todos, soy Santiago, alias Arcachofo, y voy a empezar a subir vídeos sobre Simulide en español, para toda la gente de habla hispana, que hay un montón. Pero a mi canal personal, Alcachofo, no al canal de Simulide. Allí seguiré subiendo vídeos en inglés y con subtítulos y todo el tema. Bueno, pues hoy vamos a crear un componente script. Esto es en la versión en desarrollo. Esto no está en la versión normal que te puedes descargar. Para descargarte esta versión, que es una versión inestable, solo para testear, para probar, pondré un link en la descripción abajo, por si quieres probarla y hacer estas cosas. Pero esto es lo que se está desarrollando ahora mismo. O sea, todavía no ha salido, ¿no? Entonces, componente script es un componente que está definido es parecido a un microcontrolador, pero en vez de ejecutar código desde memoria de programa, ejecuta un script que nosotros escribimos. Un script en un lenguaje que es casi igual que el C++, la sintaxis es casi igual, ¿no? Entonces, lo mejor es verlo con un ejemplo. Lo primero, aquí tenemos los settings. Tenemos la carpeta de datos del usuario que elegimos nosotros. Clicando aquí, navegamos, elegimos la carpeta donde queremos guardar nuestros componentes y otras cosas también, otros datos. Pueden ser resaltados de código, varias cosas, ¿no? Pero es nuestra carpeta. Nosotros ponemos nuestras cosas en esa carpeta y la tendremos en todas las versiones de Simulide, ¿no? Aunque actualicemos, seguiremos teniendo nuestras cosas ahí. Pues entonces en esta carpeta, aquí la tengo, en mi carpeta, aquí vamos a crear una carpeta llamada test. Esta carpeta lo que nos va a ayudar es ahí, metemos componentes y directamente nos saldrán en la lista de componentes sin tener que añadirlos en un archivo XML y eso. O sea, es fácil para desarrollar estos componentes, ¿no? Y entonces dentro de este componente, dentro de esta carpeta, vamos a crear una carpeta para nuestro componente. Vamos a crear un amplificador muy sencillo, la cosa más sencilla que podamos hacer. Con una entrada multiplicamos el voltaje y lo ponemos en la salida. O sea, un amplificador es la cosa más sencilla. Entonces aquí tenemos nuestra carpeta para nuestro componente. Esta la tenemos aquí en el explorador de archivos, user data. La tenemos ahí, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un package, que es lo que claro, todos los componentes que creamos, subcircuitos, microcontroladores o lo que sea, necesitan una representación gráfica, ¿no? Pues el package es la representación gráfica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerle un tamaño que nos venga más o menos bien, 4x4, yo creo que está bien. Ahí. Ahora vamos a crear pines. En esta versión la creación de pines es un pelín distinta que las anteriores, pero muy parecida. Le damos al Shift mayúscula y nos sale ahí un pin fantasma, ¿no? Y nos sale ahí un pin fantasma y si lo queremos ahí, pues le damos a clic, y nos sale nuestro pin. Le ponemos nuestro nombre, la identidad. Y en el otro lado, pues lo mismo, in y out. Nombre id. Pues bueno, ya tenemos nuestro package. Ahora lo que tenemos que hacer es guardarlo. Vamos aquí a guardar package y entonces vamos a nuestra carpeta Amplifier. Para que todo funcione fácil sin tener que hacer nada, le tenemos que poner el mismo nombre que la carpeta y usar el mismo nombre para todos los archivos. Vamos a utilizar el mismo nombre para todos. Amplifier.package. Entonces, aquí lo tenemos, amplifier.package. Pues eso está listo. Esto no nos hace falta porque ya tenemos nuestro archivo.
Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es crear un archivo MSU en este caso, que podemos, por ejemplo, aquí tenemos estos dos, nos vienen ya con la instalación, son dos ejemplos, y los archivos los podemos ver aquí, ¿no? En data, que estos son, data es la que viene con el Simulide, y podemos ver el DAC. Entonces aquí tenemos este DAC Core, que es el script, el package y el MSU, ¿no? DAC MSU. Este es un conversor digital analógico. Entonces para hacer las cosas fáciles vamos a hacer una cosa. Vamos a crear aquí nuestro archivo amplifier.msu, que lo tenemos aquí. Vamos a abrir aquí y vamos a copiar todo este. Lo copiamos aquí, lo pegamos aquí. Este ya no nos hace falta. Y entonces ahora aquí vamos a utilizar solo lo que nos interesa, ¿no? Aquí solo vamos a tener un puerto con pines in y out. Aquí los pines siempre van dentro de puertos, ¿no? Por B nos da igual el nombre, lo que nos interesa son los pines. El nombre es amplifier y core es scripted porque es un tipo de componente scripted, porque esto podría ser, los microcontroladores se crean igual, ¿no? Tú aquí podrías poner un nombre PIC 16F lo que sea, core le podrías poner PIC 14, etcétera, etcétera. Pero esto es un script, o sea, core es scripted. Y el script es el archivo donde vamos a hacer nuestro script, que va a ser exactamente el mismo nombre. Pues nada, esto ya lo tenemos. Lo guardamos. Y tenemos el MSU, el package, y ahora nos hace falta el script. No, que el script lo podemos coger de aquí también, ¿no? Bueno, el script lo podemos copiar y pegar, mejor. Amplifier, no, vamos a ver. No, lo podemos coger de aquí, vamos a ver. Script de DAC, sí. DAC Coreas, sí, bien. Sí, lo copiamos y pegamos igual que el otro. Entonces creamos nuestro amplifier as, amplifier.as, que es la extensión para los scripts. Amplifier.as, lo tenemos aquí, lo abrimos aquí y entonces vamos a copiar esto de aquí mismamente. O bueno, tampoco nos hace falta copiarlo todo. Podemos ir parte por parte. Por ejemplo, en este DAC tenemos input port, output pin, etcétera, etcétera. Aquí nos interesa el output pin. Y nos haría falta también un input pin. Un input pin y le decimos get pin con el nombre in, que es el nombre que le pusimos a nosotros. Vamos a ponernos esto de recordatorio, que es los tipos de pin también. Digo esto. Y aquí tenemos la función setup, que esta función la ejecuta cuando se crea el componente. Tenemos la función reset, que es pues cuando se resetea, ¿no? Cuando se inicializa la simulación, ¿no? Entonces input por no, lo que tenemos aquí nosotros es un input pin, pero nos vale set pin mode 1, que es input. Aquí tenemos la lista de los tipos. Output pin, set pin mode 3, que es output, y output pin set voltage 0.
Aquí tenemos input port, no, input pin, change callback. Esto es para que nos llame cada vez que el input pin, cada vez que cambie del voltaje, nos llame a nosotros y nos diga el voltaje ha cambiado. Y nosotros podemos hacer lo que queramos. Y esa función es esta. Llama a esta función. Cada vez que nosotros le decimos change callback true, porque lo podemos decir change callback false, que es para desregistrarnos, ¿no? Para que no nos llame más. Pues cuando nosotros hacemos esto, el input pin cada vez que cambie de voltaje nos va a llamar a esta función voltChange. Voltaje ha cambiado. Entonces esto no es input port, sino que es input pin. Get voltaje, no impstate, sino get voltaje. Aquí nosotros le decimos que lea el voltaje. Aquí tenemos un mensaje que no nos interesa. Y aquí le decimos que output pin set voltaje input por 2, por ejemplo. O sea, el doble que la entrada, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner también amplifier init. Y eso es todo, ¿no? Aquí hemos obtenido los handlers. Esto es una especie de puntero a los pines, porque lo vamos a utilizar aquí y lo vamos a utilizar aquí para leer la entrada, leer la salida, etc. Input pin, aquí hay un error, que hay una I mayúscula y luego input pin es con minúscula también, que podríamos haberlo dejado para que nos dé un error. Vamos a dejar este para que nos dé un error. Entonces, bueno, vamos a guardarlo porque por ahora no podemos hacer nada, porque no tenemos nuestro componente. Para poder hacer algo con el script tenemos que tener el componente aquí para poder subir el script al componente, ¿no? Entonces para eso vamos a cerrar y abrimos otra vez y nos debería salir nuestro nuevo componente en la categoría test. Aquí miramos abajo, en la categoría test nos sale nuestro amplifier, vamos a ver si está bien, y nos sale el error que input no es input pin con mayúscula. Bueno, pero bueno, aquí tenemos nuestro componente amplifier y vamos a ir a nuestros archivos. Por ahora solo necesitamos el script. Aquí tenemos el script. Eso cuando se crea el componente, él mismo compila el script y etcétera. O sea, aquí nos da un error. Nos daría el mismo error si lo subimos aquí, ¿no? Pero bueno, el error es línea 26, error no matching symbol input. Bueno, vamos, que esto estaba en mayúscula y es en minúscula. Entonces aquí compilamos, nos dice que ok, y aquí lo subimos. De todas maneras, si le decimos subir, ya lo compila, o sea, lo compila y lo sube, ¿no? Entonces esto en teoría debería estar funcionando. O sea que vamos a probarlo. Vamos a coger una fuente de voltaje y una punta de prueba aquí para ver, y pues ahí sale, ¿no? El doble salida, doble que la entrada. Por ejemplo, si aquí en vez de ponerle 2 le ponemos 4 y lo subimos, ¿no ves? Al subirlo él mismo se guarda, se compila y se sube. Si le ponemos 4, pues 4, ¿no? Pues nada, esto ya tenemos aquí nuestro componente. Pues así de fácil es crear un componente script. Solo hacen falta 3 archivos. El archivo package, que es el mismo tipo de archivo que se utilizan para los subcircuitos,
el archivo MCU, que es el mismo tipo de archivo que se utiliza para los microcontroladores. Por ejemplo, si nosotros vamos aquí data, yo que sé, vamos a los PIC, por ejemplo, aquí el PIC también tiene un PIC MCU, ¿no? Nombre 10F200, core PIC 14, data 32, o sea, 32 bits de RAM, PROC 256 bits de flash. El programa tiene 2 bytes, o sea, la palabra de memoria de programa son de 2 bytes y el ciclo de instrucción son 4 ciclos de reloj. Luego aquí esto incluye otros archivos que describen otras cosas, ¿no? Los registros, los periféricos y etcétera. Pero bueno, es el mismo tipo de archivo que se utiliza aquí para esto, solo que aquí el core es script en vez de PIC14 o, o las AVR donde están, o las AVR, ¿no? Que Mega 8, pues aquí el core es AVR y en el 8051, pues el core es 8051, vamos, pero es el mismo tipo de archivo y utiliza pues la misma estructura interna, ¿no? Pues eso, los archivos script con con esos tres archivos y, y listo. Para crearlo fácil, los metemos en la carpeta test, pero lo podríamos meter en un archivo XML, igual que tenemos todos los AVRs, por ejemplo aquí, tendríamos que meterlos en un archivo de esto, ¿no? En un XML que es la lista de los componentes, que es la lista que añade aquí, por ejemplo. Tú podrías tener tu programa, si lo metes aquí, el amplifier, y lo metes aquí, te saldría aquí en la lista de los Actini, por ejemplo, ¿no? Si yo meto aquí, de hecho, bueno, si yo lo metería aquí, me saldría aquí en la lista de los Actini, no sé. Pero bueno, eso es todo. Espero no haberme liado mucho y nada, gracias por estar aquí y que tengan un buen día. Ya nos vemos en otra. Chao.